Estamos acá con 4 especialistas. 2 de ellos hicieron mucho para impulsar la ley. Me refiero a Silvia Vázquez, abogada, exdiputada, una de las redactoras de los proyectos de ley de concertación Forja, en su momento parte del radicalismo acá. Gracias por venir, Silvia. Y con Martín Becerra, que desde el mundo académico también hizo mucho en su momento, en un principio, para impulsar la ley que hoy tuvo sanción de constitucionalidad en su totalidad. Y estamos también, gracias Martín por venir, y junto a Enoch Aguiar, secretario de Comunicaciones, y Alejandro Alfie, el periodista especializado en medios del diario Clarín. Alejandro, gracias por venir. Si les parece bien, pues me parece que es útil para el televidente, desde el punto de vista objetivo, más allá de toda la discusión jurídica y política que hay, ¿qué debería hacer, de qué debería desprenderse del Grupo Clarín u otros para adecuarse, pero para empezar, para focalizar en Clarín, para adecuarse a lo que establecen los artículos ahora? Noche, empieza vos. ¿Qué pensás? ¿Qué diseño? Lo que establece la ley es que un titular de medios no puede tener en la misma localidad el cable, televisión por cable y un canal abierto. Eso al Grupo Clarín lo afecta en 2 ciudades, en Capital Federal, en donde tiene Cablevisión Multicanal y Canal 13, con lo cual debería desprenderse de Canal 13, que es obviamente menos importante económicamente que Cablevisión y Multicanal, Fibertel, todo eso. Le pasa lo mismo en Córdoba, tiene un canal de aire y el cable, se supone que también allí debería desprenderse de uno de los 2, sería el canal. Con eso ya tiene el número justo de licencias de aire con la radio, Radio Mitre y las demás radios, llega justo al límite de 10, está bien. El otro gran problema es el del cable. La televisión por cable, hay más o menos 8,5 millones de suscriptores de televisión por cable en el país, y de suscripción paga hay que contar también de DirecTV, que son casi 2,5 millones. Estamos casi en los 11 millones totales de gente que paga para ver televisión. De eso, un cable solo puede tener el 35%, no más. Eso indicaría que de los casi 4 millones, 3,5 millones que tiene Cablevisión, debería ceder, según como se haga el cálculo, entre 400.000 y 500.000 abonados de cable, tomando este criterio del 35%. Eso, pasar del 40 al 35, reducirse, implicaría más o menos medio millón de abonados que cambiarían la titularidad. Exactamente. Ahora, solamente con ese criterio, si lo multiplicamos por $1.500, $2.000 que vale cada abonado en el mercado internacional, un abonado que está bien cableado, con buena infraestructura, estamos hablando de un pase económico de 750 mil millones de dólares, más o menos. Pero esto se puede complicar porque hay una segunda... 750 a 1.000 millones de dólares el cambio de esos... No, el cambio de titularidad. Si vos el valor, de ese medio millón de abonados. Tengo que desprenderme cuánto valdría eso, ¿no? En Mercado Libre ponés, tengo medio millón, ¿cuánto vale? ¿No? Más o menos es el precio. Y después hay un segundo criterio que complica un poco la ley, porque la ley también dice 35% y o, como en las cláusulas de seguros, no más de 24 localidades. Y esto es más complejo, porque si vos tenés 50 localidades y hay 26 que son chiquitas, vale lo mismo una localidad de 20.000 habitantes que tiene 3.000 cables, ¿no?, que Capital Federal, o que Mendoza, o que Rosario. Entonces, la tendencia es sacar a las chiquitas para quedarse con el paquete, o sea, concentrar en lo que sería la crema del negocio, la parte más densa, y dejar los chiquitos que van a quedar desperdigados. Entonces, depende cómo tomes 35% o 24 localidades. Pensemos que el Grupo Clarín debe estar en alrededor de 150. 158 en la calle. Exactamente. Ahí va a haber un debate. ¿Qué es una localidad? No puedo medir una localidad de 10 centímetros y otra de 2,5 metros. Habría que tener un criterio uniforme para eso. En ese caso puede ser más de medio millón de abonados. Eso es lo gordo, digamos. Y después están las señales, ¿no? Que Volver, TIC, Magazine, Metro, deberían pasar a alguien, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Eso es el objetivo que dice la ley, ¿no? Opinión, situación... Igual, una cuestión. Por lo que hoy dijo Sabatella, sería AFSCA el que decidiría
si es Canal 13 o Cablevisión en la Ciudad de Buenos Aires, y lo mismo en Córdoba, porque el titular del organismo de aplicación de la ley dijo que no va a ser el Grupo Clarín el que decidiría qué vender, sino que esto lo decidiría Sabatella. Ahí tengo entendido que hay un fallo judicial que de alguna manera frena la posibilidad de que el AFSCA actúe de oficio, ¿es así? Exacto, pero bueno, él dijo que lo va a hacer de esta manera. Sabatella le ha mentido mucho a la gente, y esta vez le vuelve a mentir. ¿En qué sentido? Sí, le mintió cuando salieron con la campaña del 7D, digamos, en la cual se avisoraba allí, digamos, como la aplicación inmediata de la ley de medios, el desguace del Grupo Clarín, cosa que no era cierta, digamos, mintieron en relación a aquel fallo en aquel momento, y ahora también vuelve a mentir, montando una farsa en la que hace extrema la situación, planteando una desinversión de oficio, cuando en realidad el fallo no plantea eso. Si bien puede haber una cuestión, digamos, confusa en términos de que el fallo dice que el plazo, claro, el plazo del artículo 161, que es el plazo de desinversión, está vencido, pero hay que entender que en el caso del Grupo Clarín tienen una medida cautelar, han tenido una medida cautelar y hay un principio general del derecho en ese sentido que los asiste, porque la medida cautelar suspende el plazo. De modo tal que a mí por lo menos no me cabe ninguna duda de que ese plazo empezará a correr en todo caso, como bien decía la medida cautelar. La medida cautelar era para proteger hasta tanto existiera un fallo sobre la cuestión de fondo, porque no había habido un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo. Ahora hay un pronunciamiento de la cuestión de fondo. Bueno, primera cosa que me parece también que debe ser respetada. Digo, ustedes me sacaron parte, digamos, de lo que yo iba a decir, porque la parte dispositiva del fallo que analizaron, que es en la página 74, que la traje, digamos, impresa, me parece que es sustancial, porque la Corte plantea dos cuestiones. Por un lado, la constitucionalidad de los artículos que estaban en discusión. Si la Corte, si a la Corte la hemos exaltado cuando las definiciones fueron contrarias a los intereses del Grupo Clarín, o la hemos exaltado cuando los fallos de la justicia favorecieron las posiciones del Grupo Clarín, bueno, entonces tenemos que creer que la independencia judicial existe en algún punto, porque si no caemos en una cuestión muy... Para ustedes dos, ¿no? Para quienes presenté como, bueno, ustedes son en parte responsables de haber impulsado esta ley. Si se remontan a el momento en que pensaban en el día en que se aprobara, en ese origen, ¿no tenían como uno de los objetivos que el Grupo Clarín se achicara? Que todos los grupos que estaban en violación a lo que, digamos, aquellos límites que pusimos en el Congreso, que todos los grupos, no es solamente el Grupo Clarín, también está el Grupo Vila Manzano, está el incumplimiento que hace Telefónica en relación a Telefe, hay muchos grupos que incumplen la ley. Y el primero que incumple la ley, y también lo dice la Corte, es el propio Estado. Digo, en la parte dispositiva que vos hacías referencia del fallo, que el Marcelo hacía al fallo, la Corte le señala muy bien las condiciones en las cuales, esta ley tiene que ser aplicada por el Estado. Cuando habla de las calidades que tiene que revestir la autoridad de aplicación, en el sentido de la independencia, en el sentido de la autonomía, cuando habla del manejo de los medios públicos, cuando plantea que los medios públicos no pueden ser órganos de propaganda de un gobierno, digamos, o de una facción. Me parece que la Corte también está tomando definiciones. Me parece también que acá hay otra cuestión. A mí me parece que esto que nos está pasando sigue siendo un fracaso de la política. Lo dije una y mil veces. El camino para modificar una ley que creemos podemos cuestionar en algunos de sus aspectos, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, es el propio Parlamento, es el propio Congreso. Esta judicialización excesiva que tuvo la ley de medios, porque debe haber 4 años, no existe otro antecedente de algo que se haya debatido tanto antes, durante como después. Ahora, si lo que dice este fallo puede ser cuestionado en alguna medida,
ya no es la justicia la que lo tiene que resolver. Digo, es el propio Parlamento el que lo tiene que resolver. Si la ley ha quedado desactualizada, porque además se votó hace 4 años, si las condiciones políticas no son las mismas, ¿alguno puede suponer que las condiciones políticas de hoy son las del 2009 o son equiparables a aquel momento histórico en el que se pudieron dar muchas circunstancias para que se llegara a obtener mayoría para votar la ley de medios? Hoy esa circunstancia sería irrepetible, y no por una cuestión matemática de cuántas bancas tiene el Frente para la Victoria, cuántas bancas tiene la oposición, porque no es creíble el discurso del gobierno. Porque el gobierno se encargó a lo largo de 4 años de desmentir con su acción. Te vuelvo a hacer la pregunta. En tu origen, Sí. cuando empezaste a Sí. trabajar para esta ley, ¿tenías como uno de los objetivos que el Grupo Clarín fuera más chico? Sí, por supuesto. Sí, yo comparto que ese es un objetivo, porque es un objetivo la desconcentración del mercado. El fallo que hoy dio a conocer la Corte Suprema, en toda la parte de fundamentos del fallo es muy claro, cita la doctrina interamericana de derechos humanos, no es un invento de la Argentina, no es un invento de esta Corte Suprema, no es un invento de la ley audiovisual votada en 2009 por el Congreso, sino que, como digo, digamos, forma parte de una tradición que consiste básicamente en que en un mercado de medios la excesiva concentración limita la posibilidad de que otros actores participen de ese mercado. No solamente en un mercado de medios, pero en el caso de los medios, por el bien del que se trata, que es la información, que son los contenidos, la concentración es concebida como una amenaza indirecta a la libertad de expresión. Así lo dice el fallo hoy la Corte, digamos, se inscribe, como digo, en lo que nosotros hemos históricamente sostenido, históricamente digo quienes nos ocupamos del tema de políticas de comunicación, y por lo tanto sí, efectivamente, Clarín, Telefónica, Vila Manzano, Cadena 3, Moneta Garfunkel, Cristóbal López y Tutti Le Quanti se tienen que adecuar y debería existir un principio que no existe, también coincido con esa crítica, que también la hace hoy la Corte Suprema en su fallo, un principio de ley pareja, digamos, ¿no? Un principio de trato justo y trato equitativo por parte del Estado. Ahora, hay una cuestión con la que disiento, vos sí le decías, no tengo dudas, digamos, de que le asiste, en este caso, por ser el fallo presentado, en la causa presentada por el Grupo Clarín, de que le asiste al Grupo Clarín el año de adecuación, etcétera. Yo sí tengo dudas porque, digamos, la reglamentación que se ha venido ejecutando de la ley en los últimos 2 años tiene, digamos, una serie de pasos en los que efectivamente conducen a que si un grupo no presentó un plan de adecuación, tiene que adecuarse de oficio. Esa adecuación de oficio la realiza ABSCA. Y con una tasación y, bueno, todo el procedimiento que está allí escrito. Y desde mi punto de vista es un error estratégico del Grupo Clarín no haber presentado un plan de adecuación ad referéndum con reserva de lo que resolviera posterior en la Corte Suprema en la causa principal, que es la que hoy dio a conocer en su fallo. Es decir, me parece que todos los demás grupos, uno puede criticarlos, los criticamos, yo los critico, porque presentaron planes fronterizos con la testaferrización, digamos, ¿no? Porque plantean desinvertir o adecuarse a la ley, dándole una licencia a la hija, al amigo, al ex socio, etcétera. Ahora, Clarín no hizo eso. Clarín puso el Grupo Clarín puso todas las fichas en la causa madre que asociaba el tamaño del grupo a libertad de expresión. Y esa asociación es una asociación que no se sostiene en términos conceptuales, que no se sostiene en términos jurídicos, que no forma parte de la tradición que el propio grupo invocaba. Quedó demostrado en la audiencia realizada en agosto por la Corte Suprema que esa es una asociación tirada de los pelos y por lo tanto hoy estamos en una situación donde a mí personalmente me caben dudas respecto de cuáles son los pasos siguientes. Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Martín Becerra, principalmente porque había una causa judicial en trámite y mientras esa causa estaba en trámite estaba suspendida la aplicación de la obligación de la adecuación del Grupo Clarín, y una vez que se soluciona esto, digamos, la Corte falla, recién ahí empiezan a correr los plazos. Esto quedó claro, por ejemplo, yo se lo pregunté hoy a Sabatella en la conferencia de prensa.
Un caso análogo, que es el Grupo Moneta, también tenía una medida cautelar de la justicia que le suspendía la aplicación de la ley de medios. La tuvo hasta el 8 de julio, es decir, hasta hace 3 meses. Cuando levanta la medida cautelar la jueza Sarmiento, le dejan al Grupo Moneta que presente su plan de adecuación y lo presentó hace 2 semanas. Es decir, al Grupo Moneta le dejaron 2 meses y medio para que presente un plan de adecuación voluntario. En el caso del Grupo Clarín, no le dejaron correr ni un día. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿cuáles son los tiempos que AFSCA aplica para todos los grupos de medios? Y ahí es donde la Corte misma dice que ella no juzga la aplicación de la ley, sino que lo que está juzgando es la letra de la ley. Y ahí dice, bueno, la letra de la ley tiende al pluralismo, a la diversidad, pero este juicio no está evaluando la aplicación. En todo caso, si alguien quiere impugnar cómo se está aplicando, tendrá que hacer otro procedimiento judicial. ¿Qué es lo que viene ahora? Sí, es lo mismo que la... lo mismo que la cuestión respecto de la indemnización, si esto es indemnizable o no. Digamos, la Corte también abre un interrogante al menos sobre la cuestión, en la medida que dice no está probado en este juicio el impacto o el daño patrimonial, pero no implica que si ese daño efectivamente se produjera como consecuencia de la aplicación de la ley, deba ser indemnizado. Estaba viendo que hay algo de surrealista en el debate alrededor de la ley y de este fallo que ha habido, ¿no? Porque, por ejemplo, en este fallo, Clarín defiende un artículo, que es el artículo 41, que dice que no se pueden vender las licencias. Como mucho no puede tener un socio minoritario que no tenga en control, pero el artículo 41 habla de la intransferibilidad, mirá qué palabra, ¿no?, de las licencias. Y Clarín defendió la posibilidad de vender, cuando Clarín no quería vender. Y el Estado decía que ese artículo era constitucional cuando el Estado, el AFSCA, le ha permitido vender a ADAT todos los medios que tenía y que ahora sea Cristóbal López el que se presenta ante el AFSCA para adecuar medios que tienen de más. Es como si yo ocupara un departamento, fuera el ocupo de un departamento y después fuera a regularizar los planos a mi nombre en la sociedad. No tengo ningún título originario, ¿no? Es lo que le pasa a Cristóbal López. Entonces tenemos, por un lado, este debate que teníamos acá, que por eso me pareció surrealista. ¿Se aplica el plazo de adecuación? ¿Se presentaron? ¿No se presentaron? Estamos... de haber presentado un papelito antes funcionaría o no, es un debate casi de nimiedades procesales, y mientras la ley pasa por otro lado. Ahora, y una cosa más, en materia de los medios viejos, de los medios analógicos, vamos a aplicar las normas y el artículo 45 que acaba de decir la Corte, que es el adecuado, o sea, el que dice cuáles son los topes, el 35% de que hemos hablado y todo eso. Para los medios nuevos, que aparecieron después de la sanción de la ley, que es toda la televisión digital, la televisión analógica se muere. De aquí a unos años toda ella va a ser digital. Todos los medios privados que están sobre la televisión digital no tienen licencias, no pasaron por concursos, cubren el 85% asegurado por el Ministerio de Planificación Federal en su página web. Pareciera ser que hay una ley para lo viejo, para lo que fue diseñada, porque creo que la ley nació vieja, y para lo nuevo no se aplica nada de esto. Plantear un escenario hipotético. De alguna manera, Clarín termina adecuándose a la ley como plantea Enoch. Vende Canal 13, vende Canal de Córdoba, se desprende de 500.000 de abonados y de algunas licencias, ¿sí? Y se acaba el conflicto. ¿Cuánto le cambia al consumidor de información, de entretenimiento, al consumidor de medios, el nuevo mapa que quedaría conformado después en ese escenario? Yo creo, escuché también la introducción que ustedes hacían y Marcelo, vos decías que poco cambia, o tenías la hipótesis de que los cambios, por lo menos hasta ahora, no fueron muchos. Yo tengo una mirada distinta. A mí me parece que está cambiando el mapa de medios en la Argentina. No en el sentido que marca la ley. Es decir, está cambiando el mapa de medios en la Argentina. En los últimos 4 años estuvo cambiando. Hay grupos emergentes, grupos empresariales concentrados, emergentes, que no existían hace 4 años. Como Cristóbal López. Pero eso no es resultado de la aplicación de la ley. No, es resultado de las políticas de medios del gobierno que se apartan del texto de la ley.
Por eso es interesante, porque hoy el fallo de la Corte Suprema también cuestiona la aplicación de la ley, aunque efectivamente dice que no es materia del fallo, pero dedica varios párrafos a cuestionarla. Y no es la primera vez que la Corte Suprema cuestiona la política de medio del gobierno, el abuso en publicidad oficial, etcétera. Ahora, hay cambios. El mapa de medios está cambiando. No, insisto, no en el sentido que marca la ley audiovisual votada por el Congreso, pero ya están, el hecho de que en la plataforma de televisión digital terrestre haya grupos que sin pasar por ningún concurso, que es lo que la ley exige, que haya concursos. ¿Se entiende cuál era el planteo que quería hacer Sí. Hay una idea de los grandes grupos hegemónicos moldean el pensamiento de la gente, etcétera, etcétera. Si ocurriera eso, ¿cuánto cambiaría? Yo creo que me parece que hay un tema que todavía el Congreso no trató, que necesitamos empujar a que se trate, que es regular la publicidad oficial. Esos grupos de medios que nacieron, digamos, después de la sanción de la ley, y que son medios que claramente son propaladoras del discurso del gobierno, son medios que subsisten solo, podríamos decir, gracias a la publicidad oficial o a los subsidios que plantea el gobierno. Exactamente, porque la realidad, veamos una cosa, vos podés armar muchos medios de comunicación, pero si lo que decís no es interesante, si lo que decís no está bien dicho, si lo que decís no es lo que le interesa a la gente, lo que pasa es que la ciudadanía no te acompaña. Al gobierno le pasó eso. Armó más medios que nunca, dio más privilegios que nunca, utilizó la maquinaria de la publicidad oficial y no por eso consiguió un resultado electoral que lo pudiera acompañar en las urnas. Es decir, la gente hace su elección, entonces, y por eso no tienen, es eso es lo que yo decía, pero no tienen audiencia. Yo creo que hay audiencia. Sí, el 2%, el 1%, el 0,50%. Hoy día todos los canales de televisión abierta, es una opinión personal, pero excepto Canal 13, los noticieros no tienen una visión crítica de la gestión oficial. No hay programas de investigación periodística sobre el gobierno en los canales 11, 13, en América TV y en Canal 7. Vos preguntabas qué pasaría. Bueno, evidentemente, sin un canal que tenga una visión crítica de la gestión oficial, todos los canales de televisión abierta acompañarían al gobierno o serían neutrales, digamos, pero no tendrían una visión crítica de la gestión oficial. En las cadenas de noticias pasa lo mismo. Entonces, vos decís, ¿qué cambiaría para el gobierno? Yo digo, un programa como La Nata no estaría más en Canal 13, eso es clarísimo. Ni siquiera un noticiero con Santo Biasati, María Laura Santillán, las investigaciones que se hacen en Canal 13. Pero sigo en esa línea. Sería para poner bien sobre la tierra. Sí. En la situación de hoy sería no tener, hipotéticamente, suponiendo que Canal 13 pasara a manos de alguien oficialista o si querés neutral como... No, Sabatel elegiría a quién, por aparte. ejemplo. Ellos hablan en esos términos. No estaría el programa de La Nata, hipotéticamente, ni Telenoche. Desde el punto de vista de la noticia informativo de la política sería eso. No, pues el resto es, si se quiere, entretenimiento, película. No, pero no es solo entretenimiento. Magazine y Metro tienen todos programas políticos. Magazine y Metro tienen muchísimos programas políticos que también vos los pasás a gente alineada con el gobierno y dejan de estar Tato Yang, un montón de periodistas que tienen programa ahí, Juan Cruz Sanz, muchísimos. Dejarían de estar automáticamente. Vos preguntabas qué pasa con los medios, que es una pregunta válida. Va a haber cambios, va a haber otros titulares, otros contenidos, desaparecerán programas. Pero la pregunta quizás de fondo, a donde apuntaba la ley, ¿qué pasa con el manejo de la opinión pública? Y allí diría que, volviendo al viejo Juan Domingo Perón, ¿no?, que ganó sin medios y perdió con todos ellos controlados y con censura de papel y con todo, acá se da también algo parecido. Digamos, en el momento en que más medios hay que protegen la imagen del gobierno, se utiliza el fútbol para todos, hay una publicidad oficial muy armada, repetida además por diferentes, por Scioli, por Macri, cada gobernador, cada titular del poder político intenta hacer su pequeño Goebbels, ¿no?, y defenderse con la publicidad. Esto está demostrado que ya no funciona, se pierde con esto. Entonces, ha sucedido algo en estos tiempos, y es que la radiodifusión, los medios audiovisuales, etcétera, ya no son los que configuran de verdad la opinión pública. Y recuerdo, claro, no era ni cuando no estaba Internet. Por eso hablo de Perón, del 50. Mubarak cae controlando todos los medios audiovisuales. Gaddafi
Exactamente. Tenían todo. todos los medios oficiales. Entonces, acá hay una pelea por el poder, como diciendo que acá se viene la democratización de la comunicación. Ya vino la democratización y se la ganó la gente solita. Antes y durante la ley, pero fue otro espacio. No es por la ley que se llenaron las calles de gente ante el asombro de los medios y de los políticos a la vez. Déjame dar un ejemplo. Hay otra cosa que está sucediendo. Yo estaba muy interesado en... Hay un ejemplo de esta semana de democratización de los medios que a mí me parece que es conmovedor en realidad. Hubo un episodio muy repudiable que fue la agresión a Milagros Salas la semana pasada en la comunidad. Y ahí, y bueno, y todo el tema es quiénes sean los agresores. Y entonces Milagros Salas dijo, son los radicales y fue el perro Gerardo Santillán. Morales. Gerardo Morales y el perro Santillán dijeron, no, son gente que vienen de la Tupac Amaru, qué sé yo. A mí me llega, supongo que algún jujeño me manda a mi cuenta de Twitter un video de una señora con sus 8 hijos en una casa muy primaria, muy elemental, y la mina contando, mi marido está prófugo, mi marido trabajaba para Milagros Salas, ningún medio me da bolilla, por eso lo subo a YouTube, llorando con sus hijos, diciendo, me persiguieron, me quemaron el auto, me echaron de mi casa, que yo me sé cuánto, y ahora no sé dónde está mi marido. Yo veo eso y digo, esto es noticia, entonces lo paso a algunos amigos, y inmediatamente empezó a salir en todas las radios nacionales, o muchas radios nacionales. Ella, desde su casa, con una camarita en YouTube, subiéndolo y perforando toda la resistencia que había en su propia provincia, que es otro tema que la ley de medios no habla y nadie está hablando de cómo se manejan los medios en las provincias por parte de estados provinciales, perforando eso y llegando a los medios nacionales. Eso es un nivel de democratización que hace 5 años o 10 años era directamente imposible. De esa mujer no te enteraba su existencia. Entonces, no estoy minimizando los daños o los beneficios que puede tener la ley de medios en un sentido o en otro. Estoy diciendo que lo que decía anoche es un fenómeno que es arrollador, que no hay forma de pararlo. Y es muy apasionante para nuestro laburo, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahora, también pensá que la mayoría de los grupos de medios están teniendo excepciones en su adecuación a la ley de medios. Entonces, en realidad, la ley de medios es una herramienta más para controlar la opinión pública desde el gobierno, porque no se le aplica la ley de medios, por ejemplo, al grupo Telefónica, que es el principal grupo del sector infocomunicacional, con muchísimos más recursos inclusive que el Grupo Clarín. Ellos tienen, por ejemplo, 9 canales de televisión abierta, incluyendo Telefe, y la ley establece que las empresas de capital español no pueden tener canales de televisión abierta, ni las empresas de servicios públicos. Claramente queda fuera de la ley de medios. Sin embargo, Sabatella avala la inclusión del Grupo Español Telefónica. Diciendo que es controlado por la filial local y no por la española. Exacto. Bueno, lo mismo pasa con otros grupos de medios. Cristóbal López estaba fuera de la radiodifusión. Entra en el plan de adecuación de Daniel Haddad, pero Daniel Haddad, como decía anoche ayer, no está más. Y así con un montón de grupos que en realidad no podrían ser titulares de licencias, pero como están alineados con el gobierno, entonces el gobierno permite que estén. Digamos, Telefe, pasando el documental de Cristina Kirchner y no teniendo una visión crítica de la gestión oficial, es cooptado porque está flojo de papeles y entonces, bueno, permiten que estén dentro de la normativa vigente, pero si uno ve la ley, están fuera de esa normativa. Estaría muy bien que un medio fuera crítico o fuera laudatorio y lleno de alabanzas con respecto a la gestión oficial. No hay ningún problema, de un lado y del otro. Es más sospechoso cuando tiene un negocio de televisión de unos 100, 200 millones de dólares anuales y un negocio regulado con el Estado, la telefonía móvil y la telefonía fija, de 4.000 millones. Entonces queda claro que ahí la aparente neutralidad del medio es una protección de los intereses corporativos. Por eso que es más extraño lo que está pasando con Les Telefe. agradecemos a los 4 la visita. Gracias.